Ok. Muy bien. Muy buenos días, México, Centroamérica, Dominicana y Suramérica en los diferentes horarios, 9, 10, 11 de la mañana. Y muy buenos días hasta Portugal y España. Allá son las 15, 16 horas por la tarde. Muy agradecidos y vemos que algo caluroso por donde está la doctora Canedo. Muy agradecidos por su participación, por su seguimiento tan atento a estos esfuerzos que hacemos desde el Seminario Permanente de Competencia y Contratación Pública, proyecto adscrito a el Instituto de Profesionalización, precisamente en Competencia y Contratación Pública, y las muy siempre provechosas deseos y ganas de colaborar de una gran cantidad de las autoridades de competencia y contratación que nos ayudan con sus funcionarios, sus especialistas, más lo que aportamos desde la academia. Hoy nos ocupa una temática, pues bueno, como han sido la de todos los meses que nos hemos planteado, también valga decir, de la mano de titulares de autoridades que nos ayudaron a priorizar las temáticas de estudio para este año 2026. El sexto webinar que hemos propuesto es la promoción de la competencia en la contratación estatal, riesgos en la era de la digitalización e identificación de conductas anticompetitivas. Para eso nos van a acompañar cuatro personas altamente especializadas, la doctora María de Pilar Canedo de España y que trabaja como experta de la División de Competencia de la OCDE. Es doctora en Derecho Europeo de la Complutense, de Competencia, perdón, y Derecho Internacional, privado de la Universidad de Derecho de España, perdón, privada de España. Es consejera de la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia también de tal país y es profesora invitada de doctorados y maestrías en la Universidad Carlos III y la Católica de Montevideo. Y además, pues ya ha colaborado hace pocas semanas con el gran seminario que tuvimos desde la Visión Europea para Latinoamérica de Competencia. Bienvenida, doctora Canedo. También nos va a acompañar don Carlos Centurión. Él es de Paraguay, trabaja como economista investigador del Departamento de Prácticas Restrictivas de la Comisión Nacional de Competencia de ese país. Es especialista en Derecho de la Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis Económico y Regulación de la Competencia y Mercados de la Escuela Superior de Economía de Barcelona. Muchas gracias, Carlos, a usted y a la autoridad que le facilita que pueda colaborar con su tiempo. También nos acompaña una muy querida doctora y que es de hecho la coordinadora del equipo del Consejo Científico de todo el seminario permanente de competencia y contratación pública y una siempre profesora anuente a querer colaborar, la doctora Carmen de Guerrero de España, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, doctora en Derecho y máster en Urbanismo por la misma Casa de Estudios, directora de la Cátedra de Compra Pública de Innovación del Instituto Aragonés de las Ciencias de la Salud. Ha sido investigadora eh, en Reino Unido, en Francia, en Italia. Nos acompaña también nuestro muy querido Pablo Xavi, de Uruguay, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de La Coruña, mención cum laude, especialista en Derecho de la Información, con especial énfasis en la información pública, protección de datos personales, ética pública y comunicación innovadora y innovación. Es profesor de Información Pública y Datos Personales de la Maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo.
Eh, Disculpamos a don Ciro Cuecha, nuestro querido amigo de Colombia, porque nos ha comunicado un tema de salud que le tiene ahorita precisamente en unas citas médicas. Esperemos que estén bien, mejorando de la situación que nos ha comentado y pues instando y orando porque su salud esté mejor. En todo caso, igual a don Ciro, gracias por la disposición que tuvo de poder compartir, pero bueno, hay temas que nos superan y este es uno de esos casos. En el orden de exposición, vamos a arrancar con Pablo Xavi, que tiene también una urgencia que atender de esas judiciales que no se pueden soltar, ¿verdad? Y luego seguimos con la doctora Canedo, luego don Carlos Centurión, para luego finalizar con la doctora Carmen de Guerrero. La dinámica es unos 8 o 10 minutos de introducción temática, para que los expertos desde sus diferentes campos de acción, con la autoridad que les da precisamente sus especializaciones y el campo de trabajo, nos den su primera idea. Después de eso vamos a abrir un espacio de preguntas hacia los expertos a partir de lo que han expuesto en este plenario. A la audiencia, si tienen alguna de las inquietudes, nos las pueden ir pasando por el chat que está facilitado para ese fin. Veremos esas preguntas para también aprovechar en el tiempo que tenemos dispuesto formular alguna de esas preguntas. Las que no pudiesen ser abordadas, tratamos de comprometernos con poderlas hacer llegar mediante una respuesta ya a todas las personas que se han conectado y que están pues gratamente participando con nosotros durante esta mañana o tarde, según el país en que se encuentre. Pues bueno, en ese orden que hemos dado, vamos a arrancar entonces con el doctor Pablo Xavi. Pablo, bienvenido y qué gusto volverla a ver. ¿Cómo te va, Cristian? Muy buenos días para todos. Bueno, grandes amigos, es un placer estar en este webinar. Agradezco especialmente a la organización, bueno, a Cristian, también a los panelistas y bueno, veo que tenemos una audiencia muy grande. Acá desde una fría mañana en Montevideo vamos a compartir una presentación que hicimos que refiere un poco a la importancia que tiene la promoción de defensa de la competencia y cómo se está encarando esto más que en el sistema jurídico uruguayo en nuestro país. O sea, es un tema que obviamente está en la agenda pública, está en la agenda académica. Y bueno, yo quería compartir con ustedes en este ratito que tenemos esos principales lineamientos. Acá en Uruguay se ha hablado mucho de lo que implica la promoción de la competencia y la contratación pública. Creo que tenemos que dejar a veces en nuestro país, sobre todo en los programas académicos, esto está planteado en una forma bastante segmentada y creo que el mejor encare, bueno, es tratar juntos estos temas y de ahí que nosotros creemos, que bueno, lo hemos escrito, que todo el tema de la promoción de la competencia y la contratación pública tenemos que tomarlo como herramientas fundamentales y creo que comparten, digamos, objetivos bien importantes como mejorar la eficiencia económica, todo el tema de garantizar la mayor transparencia estatal posible, la optimización del uso de los recursos públicos, el fomento de la igualdad de oportunidades entre empresas y obviamente siempre un tema importante que nos preocupa refiere a todo lo que es la prevención de prácticas anticompetitivas y todo el tema obviamente de la corrupción. Creo que se han hecho muchos esfuerzos en nuestro país de encarar estos temas en conjunto, obviamente no es fácil y todavía tenemos en los programas académicos que está bastante segmentado, algo que sucede con frecuencia en lugares de Iberoamérica. Dicho esto, nosotros tenemos un marco jurídico bastante, digo, moderno para Uruguay, que es de año 2007, obviamente pasaron algunos años, pero para lo que es la regulación uruguaya es bastante moderno. Básicamente tenemos la ley 18.159, tiene a su vez decretos reglamentarios dictados por el Poder Ejecutivo en aras de mejorar todo lo que refiere a la competencia en Uruguay, y después tenemos normas sectoriales específicas, que estas son bien importantes porque si bien no tienen el rango legal, se dictan al amparo de la ley y sobre todo buscan promover lo que refiere al bienestar general mediante mercados competitivos, evitando sobre todo conductas que restrinjan, perdón, o distorsionen la competencia. Ha habido sonados casos, le mandamos el otro día a Cristian para un gran congreso que está organizando a fin de año, una presentación en ese sentido. Hay bastantes casos donde obviamente lo que está jugando un rol bien importante en Uruguay, que fue creado por la ley, pero que en los últimos tiempos
les diría que ha tenido un rol bien importante, refiere a la institucionalidad que tenemos en Uruguay respecto a la defensa de la competencia y al rol que está jugando hoy el órgano más importante de control que se conoce como la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que está dentro del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, que forma parte del Poder Ejecutivo y que básicamente tiene 4 funciones bien importantes, como es investigar prácticas anticompetitivas, analizar concentraciones económicas que ha habido, la aplicación de sanciones y sobre todo, y acá después los que estén interesados los podemos compartir, yo le mando a Cristian y lo hemos puesto en esa ponencia, todo lo que refiere a emitir recomendaciones sobre regulación y competencia. Obviamente, en estos temas, como en todo, este órgano de control tiene una potestad sancionatoria con fuente legislativa, pero el uso más importante que se le está dando en el buen sentido es que distintas empresas presentan ante determinadas dudas que puede haber y esperan un dictamen que obviamente es no vinculante de este órgano de control, pero que está sentando esa jurisprudencia, como yo digo, que si bien no estamos ante órganos, digamos, jurisdiccionales, sí es como que se empieza aparecer una jurisprudencia que yo le llamo administrativa, o sea, este tipo de dictámenes sienta un precedente y nos ayuda a todos a ordenar los problemas o inconvenientes que podría haber. Creo que todo lo que refiere a estas recomendaciones sobre regulación, sobre competencia y en esa correspondencia que tiene que haber con la contratación pública es una función bien importante que estaría bueno también que siguiera creciendo. Luego de esto, este órgano de control, sobre todo, trata de abordar y combatir lo que se conocen como conductas anticompetitivas. Y ahí, como ustedes bien sabrán, las principales extracciones que hemos visto en nuestro país, también en la región, refieren a acuerdos de fijación de precios, reparto de mercados, posible manipulación de licitaciones públicas, abuso de la posición dominante y obviamente restricciones injustificadas a la entrada de nuevos competidores. Obviamente el mercado de Uruguay es bastante chico y hay que ser muy celoso en el cuidado de estas infracciones. Ahí este órgano puede aplicar distintos tipos de multas, hay multas económicas, hay medidas correctivas e inclusive puede obviamente obligar a la nulidad de determinadas prácticas. Entonces, creo que en todo lo que refiere a la mejora de la competencia, al combate de prácticas que están contra, obviamente, la competencia que todos esperamos, que es buena para el mercado, buena para el país, creo que un gran tema que tenemos hoy es cómo fortalecemos la institucionalidad que ya está creada para obviamente tener mejores resultados. Y ahí es donde también hay una especie de relación, y lo pongo como nexo, entre la competencia y la contratación pública, porque obviamente si nosotros combatimos todas estas prácticas, esto va a tener un impacto positivo en lo que refiere a compra pública, porque obviamente se va a incrementar la cantidad de oferentes, se reducen costos para el Estado, va a haber una mejora en la calidad de bienes y servicios, disminuimos o intentamos disminuir riesgos de colusión o corrupción y obviamente favorecemos la innovación. Esto es bien importante. Y ahí, para compartir con ustedes, creo que como apunte simplemente para obviamente conversar y dejar sobre la mesa, creo que ha habido un acercamiento bastante positivo entre esta Comisión de Defensa de la Competencia y lo que es el órgano de control en materia de compra pública, que en Uruguay se llama la Agencia Reguladora de Compras Estatales. Y ahí creo que en ese juego jurídico, político, creo que estamos empezando a ver buenos resultados. O sea que acá nosotros tenemos que tener, y con esto ya cierro porque tenemos un espacio breve, claramente que, a ver, nadie puede discutir hoy que la competencia es esencial para el desarrollo económico, que esta contratación pública, cuanto más transparente y eficiente, obviamente, es buena imagen país. No podemos abordar la competencia sin la compra, ni la compra sin la competencia. Y ahí simplemente quería comentarles y compartir con ustedes la buena práctica de Uruguay en que apunta a fortalecer la institucionalidad que se creó por leyes que regulan la competencia y la contratación pública y fortalecer el rol que tienen los órganos de control tanto en compra pública como en competencia. Creo que por ahí tenemos una buena punta para seguir trabajando y obviamente obtener resultados que si se seguían
buscando en forma aislada o separada, obviamente no los vamos a conseguir. Así que, Cristian, dejo por aquí mi espacio y obviamente te agradezco mucho, amigo, la invitación, como siempre, que con mucho gusto aceptamos. Gracias, Pablo. Gracias. Valiosa intervención desde la perspectiva de tu país. Siempre un país que miramos mucho, da las mejores prácticas que trata de implementar. Sin mayor demora, vamos a escuchar de seguido a la doctora María Canedo. Muchas gracias y bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias, Cristian, y de nuevo muchas gracias por la invitación a estos seminarios que resultan tan extraordinariamente interesantes y de los que no solo aportamos, sino que también aprendemos de las experiencias de otros países. Estoy intentando compartir una presentación que voy a utilizar para hacer referencia a un caso que se resolvió, pero voy a comenzar antes de hacer referencia a este caso planteando la razón por la que me parecía que este caso podía ser interesante y podía aportar a nuestra reflexión. Cuando hablamos de promoción de la competencia, estoy totalmente de acuerdo con las palabras de mi predecesor, de Pablo. La promoción de la competencia es una de las herramientas más poderosas de las autoridades de competencia en muchos ámbitos, pero creo sinceramente que en el ámbito de la contratación pública especialmente. Y la razón por la que me planteo que esta importancia es que cuando hablamos de problemas de competencia vinculados con la contratación pública, existe, creo que se ha dejado de compartir, voy a volver a compartirla. Creo que existe una relación que resulta, en mi opinión, imprescindible con las autoridades de contratación. Y creo que existe esa relación imprescindible, esencialmente, creo que no tengo permisos para Ahí está, compartir. Quizá. ahí tiene ahí se ve, confirmemos, Brandon, que sí tiene permiso, pero yo sí la vi proyectada, doctora. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, en cualquier caso, lo que planteaba es que esa vinculación con las autoridades de contratación resulta fundamental porque existe, en mi opinión, un gran desconocimiento esencialmente por parte de aquellas entidades de contratación pública que tienen menos tamaño, menos dimensión y que, por lo tanto, quizá tienen un menor conocimiento de las implicaciones negativas que para el interés general puede tener los problemas de competencia. Y entonces, la labor de promoción en las autoridades, en muchas autoridades del mundo, tiene varias facetas. La primera de ellas es simplemente el dar a conocer los principios de Doctora, competencia. ¿Sí? perdón, le interrumpa. Se ve una presentación, pero unos gráficos muy pequeños, unos cuadros muy Luego pequeños. se van a ver más grandes. Eso no es problema. Muy bien, gracias. Eh, Gracias a usted. Lo que planteaba es que la primera función de promoción de la competencia es la difusión de los valores que la competencia implica en la contratación pública, para la mayor generación de beneficio para la sociedad, que desde la perspectiva de contratación pública es muy evidente con muchos elementos como la transparencia, la posibilidad de abrir los contratos a varios operadores, pero que la perspectiva de competencia es menos conocida para las autoridades que se encargan de la contratación habitualmente. Por lo tanto, existen muchas funciones en muchas autoridades de competencia del mundo de esa difusión. Yo pongo el ejemplo de la Autoridad de Competencia Española, que ha llevado a cabo una campaña de difusión de los valores de la competencia en la contratación pública, primero con las grandes administraciones. Saben que España es un país muy descentralizado, pero que en este momento ha llegado en la capilaridad a dar formación a los municipios. Entonces, ese programa de municipios y competencia abre los ojos de muchas administraciones más pequeñas a los valores que la competencia pueden introducir en la contratación pública. Dentro de las labores de promoción de la competencia, un elemento que creo que es esencial es el diseño de los pliegos. Y en el diseño de los pliegos, ahí voy a hacer referencia al trabajo que publica la OCDE.
dentro de la OCDE existen unas herramientas de ayuda a las autoridades de contratación pública para que en el diseño de los pliegos se eviten, dentro de lo posible, porque evidentemente no va a ser en su 100%, pero que se eviten en una medida importante conductas que puedan facilitar las infracciones por parte de los operadores económicos, en la forma de diseño de los pliegos, en la aceptación de subcontrataciones, en la aceptación y en la forma de aceptación de las ofertas conjuntas y en las cautelas que deben plantearse ante este tipo de cuestiones. Por lo tanto, esa herramienta de ayuda a las autoridades de contratación para que en la medida de lo posible diseñen requisitos estrictamente vinculados con el objetivo que se pretende con la contratación pública, que no se pongan requisitos excesivos, que sean proporcionales al objetivo que se pretende, resulta extraordinariamente relevante. Y voy a mencionar otra herramienta que no es tan común en todas las autoridades de competencia del mundo, pero que existe en varios países de la Unión Europea, entre ellos España e Italia, subrayo, que es la posibilidad que se está ofreciendo a las autoridades de competencia de estos países de impugnar dentro de la labor de promoción aquellas normas jurídicas o actos administrativos con rango inferior a la ley que generen problemas de competencia. Y esta, evidentemente, es la herramienta más poderosa desde la perspectiva de promoción de la competencia. Resulta imprescindible fomentar el conocimiento, hacer conscientes a los poderes adjudicadores de las ventajas que pueden obtener en el caso de abrir los pliegos de contratación a más operadores, con esas, digamos que pequeños consejos como abrir los procedimientos con tiempo suficiente, dar publicidad suficiente a los contratos para que se puedan presentar el mayor número posible de operadores, ese tipo de herramientas que están recogidas en la toolkit, en la caja de herramientas de la OCDE. Pero no hay que perder de vista que en algunas ocasiones pues existen problemas de competencia y estos deben ser abordados desde una perspectiva de defensa de la competencia. Y esa es la razón por la que yo traía a colación este caso que les estoy enseñando en la pantalla y en el que les voy a primero explicar cuáles fueron los hechos y después les voy a decir cuál es la razón por la que me parecía importante traerlo a colación desde la perspectiva de promoción de la competencia, aunque este es un caso de defensa. Como ven en la presentación, es un caso de mantenimiento de carreteras que se resolvió hace unos años por la Autoridad de Competencia española. Y este caso implicó sanciones, como pueden observar, a un número importante de empresas de la construcción, que lo que había sucedido es que se repartían una serie de contratos públicos. Si volvemos atrás, les enseño esa nube que ven ustedes en la parte izquierda de la pantalla, que es, evidentemente no se trata de verlo, simplemente de hacerse una idea del tamaño de la infracción. Todas esas líneas que ven pequeñitas en esa presentación son todos los contratos que estaban afectados por este reparto llevado a cabo por los operadores económicos. Esos operadores económicos, que insisto, son estos que ven aquí, que fueron objeto de esta sanción que pueden observar, se repartían todos estos contratos que están más o menos imaginando y lo hacían por medio de una serie de herramientas de las que fuimos conscientes, y aquí por eso yo planteaba una cantidad de elementos a subrayar, por medio de la creación de estos términos que se crearon entre todos los cartelistas, conscientes de que cabía la posibilidad de que la autoridad de competencia entrase a hacer una inspección, y cuando la autoridad de competencia va a hacer una inspección busca en los ordenadores y en los teléfonos unas determinadas palabras clave. Y entonces los operadores económicos lo que intentaron fue evitar esas palabras clave. Y entonces se crearon una especie de vocabulario entre ellos, de forma que el intercambio de información que realizaban, lo realizaban de acuerdo con estos términos más difíciles de encontrar por la autoridad de competencia en el caso de que entrase a hacer una inspección, como de hecho sucedió. Además de tener la existencia de un informante anónimo, una vez de que se hizo una inspección por la autoridad de competencia, lo que tuvimos fue la declaración de un clemente. Y la declaración de un clemente
Se la he recogido aquí en uno de los casos porque había este acuerdo entre operadores económicos, afectaba a todo ese número importante de contratos que les he enseñado, pero implicaba lo siguiente. Cada 6 meses, el Ministerio de Fomento en España abría una media de entre 8 y 10 contratos de mantenimiento de carreteras. Y lo que querían hacer los operadores afectados por esta infracción era repartirse esos contratos de una forma poco evidente. Y esa forma poco evidente la conseguían de la manera que tienen ustedes aquí recogidos y que nos confesó un Clemente después de hacer la inspección. Entonces, para cada grupo de contratos de un semestre, los cartelistas lo que hacían era crear una bolsa de puntos. En el ejemplo que yo les estoy poniendo, una bolsa de 880 puntos. Y lo que creaban era esa fórmula que ustedes tienen ahí recogida para gastar esos puntos ideales que se habían creado entre ellos. De manera que, como ustedes ven, las bajas inferiores al 26,5% consumían 26,5 puntos, pero las bajas más fuertes, es decir, las ofertas bajas en precio, consumían, de acuerdo con esa fórmula, un número mucho más elevado de puntos. Esto básicamente implicaba que si una empresa quería hacer ofertas bajas en precio en un número importante de contratos, no le llegaban los puntos de la bolsa que se habían creado. Y entonces lo que esto implicaba es que no se podían hacer bajas fuertes, o sea, reducciones altas de precio en un número importante de contratos. Y esto básicamente lo que suponía es que las empresas solamente competían realmente por un número reducido de contratos. Esto hace, evidentemente, esta complejidad de esta fórmula, lo que hace es que a la administración que está recibiendo esas ofertas le resulta muy difícil encontrar la existencia de indicios, porque no es que están pactando un precio fijo, sino que están pactando los precios de una forma muy sofisticada. Pero a donde voy y para lo que yo quería centrarme más específicamente en el tema de la promoción de la competencia es en el punto siguiente. Además de esta fórmula, las empresas miembros del cártel se comprometían siempre a presentar una oferta en todos los contratos de cada bloque. Y, evidentemente, si no querían gastar más puntos de la bolsa, pues lo que tenían que hacer es presentar ofertas muy altas de precio. Y esas ofertas muy altas de precio tenían como consecuencia esta fórmula que ustedes están viendo, este resultado que ustedes están viendo en este caso. Si ustedes ven los puntos rojos y comparan los puntos rojos, que son las ofertas de los cartelistas, con los puntos negros, que son las ofertas de los no cartelistas, podrán ver que en todos los casos de los puntos rojos existe un hueco en el centro, hay unas cuantas ofertas, pocas, que están bastante por arriba, es decir, son ofertas que tienen descuentos relativamente altos, y luego hay una masa de puntos rojos que están muy cerca del precio máximo de contratación. Y esto, evidentemente, lo que implica es que pues había muy pocas empresas que estaban realmente compitiendo por llevarse ese contrato. Pero la cuestión es que la existencia de un número muy importante de ofertas con precio muy alto, muy cercano al precio máximo, lo que suponía es la aplicación y aquí es a donde va mi parte de promoción de la competencia, la aplicación de la regla de las ofertas anormales o las ofertas que se consideran fuera del precio ordinario. Y entonces lo que suponía es que, como la administración había calculado una fórmula de anormalidad basada esencialmente en la media de las ofertas presentadas, lo que conseguían las empresas presentando un número muy elevado de ofertas a un precio muy alto es que las ofertas realmente competitivas se considerasen anormales por parte de la administración y por lo tanto no fuesen tenidas en consideración en el proceso de contratación concreto. ¿Esto qué nos plantea? Nos plantea que la labor de la Administración en un caso como este es extraordinariamente relevante. La Administración debe ser consciente de que cuando la regulación establece la posibilidad de dejar fuera del proceso de contratación a las ofertas anormales, lo hace planteándose
con una serie de fórmulas de cálculo de esa normalidad, pero exige de la Administración que plantee si efectivamente esa oferta que tiene un precio más bajo es realmente temeraria y por lo tanto no va a ser posible ejecutar el contrato en determinadas condiciones, o si lo que está sucediendo precisamente como en este caso es que lo que han llevado a cabo las empresas es una alteración fuera de lo legal del proceso de contratación, de manera que se consideren temerarias ofertas que realmente son perfectamente válidas y, sin embargo, van a ser excluidas por parte de la Administración. Por lo tanto, lo que yo quería plantear es que cuando estamos hablando de promoción de la competencia, de lo que estamos hablando es de esa relación existente entre el proceso de contratación pública y su consideración de la competencia dentro del proceso de contratación, que no solamente afecta a las cuestiones más generales o más básicas, sino que afecta a todos los elementos desde el desarrollo de los pliegos hasta el análisis de las distintas herramientas ofrecidas por la normativa de contratación. Y con esto termino mi análisis inicial y quedo a disposición de lo que considero. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María, siempre tan fina y sobre todo con datos duros de un sector, un mercado bastante sensible en temas de competencia y contratación estatal. Bueno, Carlos, bienvenido por primera vez a los eventos que hacemos desde el Seminario Permanente Iberoamericano, aunque yo sé que la autoridad suya participa activamente en los foros. Es un verdadero gusto tenerle y puede usted dar inicio. Igualmente, Cristian. Voy a compartir una diapositiva, si lo logro. Mm, Se nos avisa, si no sí, bueno, no encuentro, igual pero nos la puede mandar y se la no es proyectamos. necesario. Sí, la envié por correo, la envié por Ah, correo. ya la tenemos. Estoy esperando, Sí. por favor, proyectarla. Bueno, empiezo igual. Listo. Muy buenos días. Agradezco al IPCCP la invitación a este seminario iberoamericano y a vos, doctor Campos, por tu conducción. Es un honor formar parte de este prestigioso panel, pero la doctora María Pilar Canedo merece una mención especial, siendo que tuvo un rol bastante importante en mi formación profesional. Ella fue mi profesora en el especialista de Derecho, en el título de especialista de Derecho de la Competencia en la Carlos III de Madrid. Y también tuve la fortuna de que ella depositó su confianza en mí para aplicar al programa de maestría en la Barcelona School of Economics. Y, y bueno, logré terminar el programa exitosamente y mediante eso estoy aquí haciendo esta presentación para ustedes. Un Yo honor. Totalmente mío. Soy economista del Departamento de Prácticas Restrictivas de la Competencia de la Comisión Nacional de la Competencia de la CONACOM de Paraguay y me quiero enfocar en un asunto específico de este tema que nos convoca, que tiene que ver con la experiencia institucional en la identificación de conductas anticompetitivas en compras públicas mediante el uso de analítica de datos. La Ley 4956 del 2013 de Defensa de la Competencia del Paraguay prohíbe los acuerdos que impidan o distorsionen la competencia, entre ellos la colusión en las compras públicas, que es una de las prácticas anticompetitivas de mayor impacto sobre el gasto público y constituye una prioridad declarada de la CONACOM a través de su priorización de sectores. Sin embargo, a la fecha solo existe un precedente en este sector estadística que este tipo de iniciativas busca ayudar a mejorar.
En este punto, la digitalización presenta un doble efecto. Por una parte, habilita nuevas formas de coordinación entre oferentes, pero por otra, también pone a disposición la información necesaria para las agencias de competencia para detectarlas. En Paraguay, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas publica cada proceso, cada oferente y cada adjudicación eh, en un formato amigable para ser descargado y luego procesado. La experiencia de agencias como la CNMC de España, el CADE de Brasil o la Fiscalía Nacional Económica de Chile demuestra que el análisis de esas grandes cantidades de datos permite sistematizar la búsqueda de señales de colusión. La CONACOM está dando sus primeros pasos en ese sentido y lo hace mediante vías complementarias. Primero les quiero hablar sobre el proyecto Yacaré, que sería la primera vía, una iniciativa institucional de mediano plazo que actualmente se encuentra en su fase de plan maestro. Nace de un convenio de cooperación entre la CONACOM y el Centro Nacional de Computación de la Universidad Nacional de Asunción, orientado a diseñar un sistema informático capaz de monitorear en tiempo real la totalidad de la base de contrataciones del país y cruzarla con otras bases de datos, como por ejemplo la de beneficiarios finales del Ministerio de Hacienda, de Economía y Finanzas, antes Ministerio de Hacienda. Conviene precisar el alcance de esta etapa. No comprende el desarrollo del software en sí, sino el diseño técnico, legal y de gobernanza que, que debe precederlo. Incluye el mapeo de las fuentes de datos, la evaluación de la viabilidad jurídica de su acceso y uso y la definición de la arquitectura. En esta fase se me encomendó la tarea de coordinar un equipo encargado de evaluar los aspectos técnicos de los entregables que la CNC estará preparando. El proyecto está estructurado deliberadamente para planificar antes de construir, dado que un sistema de esta escala depende tanto de la gobernanza de datos como del componente algorítmico. Un sistema de estas características, sin embargo, requiere tiempo. Y la segunda vía responde a una pregunta práctica: ¿qué capacidad puede desplegar la agencia en el corto plazo? Esa segunda vía es el proyecto que desarrollo en el marco del Fellowship de Analítica de Datos Gubernamentales del Banco Mundial, para el que fui recientemente seleccionado y estoy cursando actualmente. Su alcance es deliberadamente más acotado que el de Yacaré. Es una herramienta más simple y focalizada, con el mismo objetivo, orientado a generar valor en el corto plazo y simultáneamente a construir el conocimiento institucional necesario para acompañar y supervisar técnicamente el, el proyecto Yacaré. La herramienta aplica sobre los datos de la NSP un conjunto de 14 indicadores de comportamiento agrupados en 3 familias. La primera evalúa la participación, como el número de oferentes y su eventual caída anómala respecto del historial del comprador. La segunda evalúa los precios, ofertas idénticas o casi idénticas, diferencias mínimas entre el ganador y el segundo, baja dispersión. La tercera evalúa red y los patrones de adjudicación, la recurrencia de pares de empresas, la rotación de ganadores y la partición de lotes. Acá creo que es importante aclarar que, bueno, al ser nosotros una agencia más joven y eh, estamos haciendo mucho trabajo de promoción, pero todavía no llega tanto al sector privado, digamos, entonces todavía no necesitamos detectar medidas tan sofisticadas como la que presentó María Pilar. Es creo yo que es mucho más básico el comportamiento de nuestro sector empresarial y por lo tanto podemos aprender muchísimo de la experiencia que otros países de la que pudieron sacar provecho en el pasado. Cada indicador se fundamenta en las guías de la OCDE y en la literatura académica especializada. Corresponde precisar un punto metodológico e institucional central. La herramienta no busca probar colusión. Ninguno de los indicadores, individualmente o en su conjunto, se considera suficiente para una imputación. Su función es priorizar, ordenando el conjunto de procesos para identificar aquellos que justifican un análisis a mayor profundidad.
opera como un filtro que concentra los escasos recursos humanos en los casos de mayor riesgo detectado. La herramienta, aún en desarrollo, ya fue probada en subsectores como el de seguros médicos y alimentación escolar. En esa prueba identifica patrones que ameritan revisión, por ejemplo, procesos con un único oferente en los que rivales habituales no se presentaron, participación sistemática de lotes entre las mismas firmas y patrones de adjudicación de ganadores entre competidores. Por lo tanto, el método, aún en una versión sencilla, identifica los patrones esperados. Y en el caso de la alimentación escolar, ya fue utilizado para generar insumos para potenciales investigaciones preliminares. Cabe explicar por qué ambas vías se complementan. La detección basada en datos exige integrar dos ámbitos que habitualmente operan por separado. Por un lado, el dominio tecnológico y de la ciencia de datos, el perfil que el Centro Nacional de Computación aporta a Yacaré, ajeno al campo de la competencia. Por otro, en agencias jóvenes como la CONACOM, donde abogados y economistas trabajan cotidianamente en temas de competencia, pero donde el análisis de grandes bases de datos, como las de compras públicas, tiene aún un uso incipiente. El aporte de este proyecto, gracias al apoyo de la ESID al otorgarme la beca de estudios de maestría, que me dio la oportunidad de conocer y aprender las herramientas para encarar este desafío, y del Banco Mundial por acompañarme en el proceso de desarrollo del proyecto, así como de la institución, ¿verdad?, por darme el permiso para ir a estudiar, y de la doctora María del Pilar Canedo, como ya le mencioné, consiste en situarse en esa intersección, la competencia entre la competencia y la ciencia de datos, de manera integrada. Esto, posteriormente, servirá para guiar y supervisar la implementación de un sistema de la escala de Yacaré. Y, en su ausencia, la institución quedaría supeditada a las decisiones de un proveedor que no comprende plenamente el objeto de su búsqueda. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos, por su participación y también por compartirnos tan grata relación con la doctora Canedo en temas de su formación. Gracias. Seguidamente, y para concluir esta primera parte de abordaje inicial, la doctora Carmen de Guerrero. Qué bueno verle, doctora. Bienvenida, por favor. Muchísimas gracias, estimado doctor. Es un placer para mí estar aquí hoy con todos ustedes, y como el tiempo que tenemos es breve, bueno, a mí me han encantado las intervenciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra, porque además creo que realmente muestran herramientas, posibilidades y la gran importancia que tiene el garantizar de verdad la competencia para conseguir una contratación pública mucho más eficaz. Con esta finalidad, con este mismo objetivo, en mi caso, yo lo que pretendo es compartirles también una pequeña presentación preparada al evento con esta finalidad, ¿no?, para centrar bien el objetivo y explicarles la posibilidad de utilizar una vía específica que se denomina pactos de integridad, y que, como ahora verán, pues les voy a explicar un poquito el funcionamiento, qué son, para qué sirven y, bueno, luego en el debate podemos profundizar en algunos elementos del mismo. Si todo va bien, tendrían que estar ahora viendo la portada de esta presentación y, por lo tanto, ver cuál es el lema, ¿no?, para mí, que sería eso, una herramienta para lograr esa contratación pública que buscamos todos, íntegra, transparente, sujeta a condición de cuentas y, por lo tanto, garante de la competencia. ¿Qué es esto para los que no hayan oído hasta el momento hablar de los pactos de integridad? ¿Qué es esto? Esto es una herramienta específica que se concibió por Transparencia Internacional en la década de 1990, con lo cual ya ven que no es algo extremadamente novedoso, porque ya llevamos más de 30 años con la posibilidad de utilizarlas, si bien es cierto que en algunos estados sí se ha utilizado con gran éxito y en otros estados quizá es todavía una herramienta desconocida o poco utilizada. ¿Cuál es el objetivo, en todo caso, de esta herramienta? Bueno, pues precisamente mitigar
No podemos decir que se vaya a erradicar absolutamente, pero lo que sí que vamos a intentar con este tipo de herramientas es ver qué riesgos existen vinculados a la mala gobernanza y a la corrupción. Específicamente, en este caso lo aplicamos a la contratación pública y, por lo tanto, mitigar esos riesgos. ¿Cómo? Bueno, pues precisamente con la intervención de la sociedad civil. Vamos a utilizar a personas bien formadas, independientes, equitativos, que serán esos monitores externos que nos permitirán garantizar ese plus que en algunos casos necesitamos. Y digo que en algunos casos necesitamos porque, bueno, ya verán que va a subyacer en mi presentación, pero precisamente yo considero que los pactos de integridad no es necesario, o herramientas similares, no es necesario utilizarlas siempre, sino solo en aquellos contratos públicos donde veamos que existe alguna característica que lo hace especial, que lo hace muy sensible, que hace que tenga una atención mayor. Por ejemplo, les pongo aquí 3 elementos que pueden estar vinculados con esto. Puede ser que tenga un alto valor político, por ejemplo, porque sea un compromiso que ha adquirido el gobierno cuando ha llegado al poder y quiera de verdad demostrar su interés en que se lleve a cabo. Puede ser que tenga un alto valor económico, estos contratos públicos que sabemos que tienen una gran cuantía económica y que por lo tanto esa garantía adicional puede ser positiva, o una gran importancia social, porque sea un tema que esté vinculado, por ejemplo, con ayudas públicas o con otro tipo de elementos, o que previamente haya sido un tema que haya estado vinculado con corrupción o por lo menos con prácticas poco honestas, vamos a decir. Bien, y les decía que esto se lleva haciendo desde la década de los años 90 y hasta el momento pues, se ha implementado esta posibilidad en más de 28 países, por lo tanto ya se ve que es una experiencia que puede ser positiva. Bien, dicho esto y teniendo claro ya el concepto, ¿cómo funcionan? Son acuerdos, en el debate podemos entrar, ¿no? Pero fundamentalmente a 3 bandas: la autoridad contratante, el contratista o licitador en función del momento en el que vayamos a implementar este tipo de herramientas, y la sociedad civil, que será la que ejerza de monitores, aunque luego veremos que también la ciudadanía en general se va a beneficiar de la utilización de este tipo de herramientas. Les decía, vinculado a la posibilidad de que participe un contratista o bien un licitador, que estas herramientas se pueden utilizar en diversas fases del contrato. ¿Por qué quiero hacer referencia específica a este elemento? Porque muchas veces los problemas vinculados a falta de competencia, que pueden estar derivados de un indicio de corrupción, está precisamente en la elección del contrato. ¿Qué vamos a contratar? ¿Cómo lo vamos a contratar? ¿Qué tipo de cláusulas vamos a incorporar en nuestro documento del contrato? ¿Cómo vamos a atribuir los puntos? ¿Cómo vamos a elegir al licitador? Y por lo tanto, no se aplicaría, en este caso, este tipo de herramientas ya en un contrato en ejecución, sino que también podría implantarse en esa fase previa, en el momento de redacción de los pliegos, de elección del objeto del contrato, de determinación de la cuantía, de las cláusulas, de los criterios de adjudicación, etc. Bien, aparte de esto, otro elemento muy importante es que tengamos en cuenta que esto es un mecanismo que puede ser complementario. Es decir, nosotros hemos visto y hemos escuchado la maravillosa intervención también de María Pilar Canedo previamente. En España tenemos distintas autoridades que tienen roles específicos de vigilancia, de control, de promoción de, por ejemplo, la competencia u otro tipo de elementos. Evidentemente, su labor, su función es esencial. Aquí, insisto una vez más, esto sería en aquellos contratos que vemos que son especialmente sensibles o especialmente relevantes y vemos que es necesario un plus, una actuación adicional precisamente para garantizar ese correcto funcionamiento, preparación y posterior funcionamiento del contrato. Por lo tanto, insisto, no se trata de reemplazar, sino en su caso de conseguir esa mejora de la prevención, de la respuesta o de la eficacia en aquellas circunstancias o elementos donde se ha visto que no ha sido suficiente lo que había hasta el momento. Por todo esto, en los monitores, esta actuación que van a llevar a cabo, es importantísimo que se lleve a cabo desde la independencia.
Además, en tiempo real, no sirve para el pacto de integridad específicamente, no sirve un control a posteriori, porque lo que buscamos es poder ya, como decimos, embridar, ¿no? La actuación que está llevando la autoridad contratante o bien el licitador o contratista. Con lo cual nos interesa que sea una actuación llevada a cabo en tiempo real. Y claro, este monitor tiene que tener una autoridad, ¿no? Como decimos en latín, la autoritas y la potestas, ¿no? O sea, que tenga potestad para actuar, pero también esa autoridad previa que se deriva precisamente de su conocimiento, de su experiencia, de su integridad, de su honestidad reconocida. Y además con esto lo que vamos a lograr también es implantar mecanismos de resolución de conflictos precisamente en estos momentos, en estas diversas fases del contrato. Bien, una vez visto cómo funcionarían los beneficios sustantivos, voy a ser muy ágil en esta parte, porque podemos tener beneficios dependiendo, por un lado, del propio proceso de contratación, vamos a conseguir contratar mejor, podemos lograr avances y mejoras en integridad, tanto pública como privada, esto es un mecanismo que puede aplicarse a ambas partes, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y claramente esto tendrá un efecto directo y positivo en la competencia. ¿Por qué? Porque todos los licitadores sabrán que aquí no hay, como decimos a veces, gato encerrado, es decir, no hay ya un licitador al que le vayamos a adjudicar el contrato, sino que de verdad estamos buscando esa mejor ejecución, esa mejor primero adjudicación y posterior ejecución del contrato. Además de esos beneficios sustantivos específicos de todo este proceso, tendremos también beneficios dependiendo del actor implicado. Los más importantes son los dos que les voy a mencionar ahora. Para el sector público mejoraremos la profesionalización, porque si contamos con expertos que saben específicamente llevar a cabo este tipo de labores, podremos aprender de ellos. Además, podremos detectar de manera temprana posibles irregularidades. Muchas veces no tenemos casos de corrupción propiamente dicha, sino de corruptelas o malas prácticas. Esas irregularidades, cuanto antes las conozcamos, antes podremos cambiarlas. Conseguiremos mejorar nuestra legitimidad institucional, puesto que vamos a tener a alguien que nos está apoyando en nuestra postura. Y además también tendremos esa mejora en la eficiencia y eficacia de los procedimientos y mejoraremos el control. Para el sector privado es igualmente importante y beneficioso, puesto que va a participar en un entorno más transparente y equitativo y va a tener también un efecto reputacional. Se ha participado un licitador en un contrato que estaba guiado por uno de estos monitores. Y a la par ese importantísimo efecto disuasorio en prácticas irregulares y fraudulentas. Les decía que también vamos a tener beneficios, con estos simplemente mencionarlos, en la sociedad civil por participación y aprendizaje y en la ciudadanía en general, porque va a ver que efectivamente va a haber una supervisión externa, una participación y va a confiar más en el proceso de contratación pública. Para terminar, desafíos que podemos desglosar posteriormente quizá en el debate. La articulación institucional. ¿Cómo introducimos esto? ¿En qué casos? ¿De qué manera específica? Y conforme a esto también la naturaleza jurídica. Esto será un contrato, puede ser un convenio, qué tipo de colaboración va a ser. El aprovechamiento de datos que ha salido también en las sesiones anteriores. Tenemos muchos datos que obtenidos ya directamente de la licitación electrónica. Tener esos datos y utilizarlos para ir garantizando y sabiendo que vamos a contratar mejor. Un problema, un desafío puede ser el promover esa participación activa de todos los actores sin causarles una carga administrativa adicional. Muchas veces los órganos de contratación ya tienen mucho trabajo y por lo tanto hay que conseguir que esto no sea un problema adicional, sino una solución. Y otro de los elementos, y con esto ya terminaré, es la financiación. ¿Cómo consigo yo financiar, pagar esa labor de los monitores de tal manera que puedan de verdad llevar a cabo esa función de manera adecuada? Les decía, con esto yo ya termino. Muchísimas gracias por su atención. Espero que después en el debate podamos participar y les dejo también aquí el contacto por si quisieran estar en contacto posteriormente. Muchísimas gracias y creo que me ha cogido al tiempo perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Carmen de Guerrero, que a mí se me olvidó mencionar que también doña Carmen tiene un activo rol en el Observatorio de la Contratación Pública de España, que dirige el querido maestro Jimeno Filiu y el doctor Moreno Molina.
y que es un referente no España, es un referente global el observatorio que mucho ha escrito y usted particularmente también en todo el tema de competencia y contratación estatal. Pues bueno, regresamos a la doctora Canedo, este, que nos plantea, además de la información y el contenido, la realidad de un caso concreto con el uso de las herramientas tecnológicas en un mercado altamente sensible, como es el tema de vialidad, y que nos coloca ante una imperiosa necesidad de si la administración pública, cada administración pública, ¿usted cree que debe hacer más que simplemente preparar pliegos de condiciones, contratar necesidades y pareciera que su preocupación básicamente es contratar a como sea y ese es su objetivo, mientras que la autoridad de competencia es la que tiene que estar viendo desde sus pocas limitaciones o grandes capacidades qué trata de hacer en el mercado de la contratación pública? Por lo que cada uno parece que tiene roles diferentes y no necesariamente la administración pública se ve dentro del tema de la competencia. Y en ese sentido, si usted mira ahí un rol diferente de la administración pública, ¿cuál debe ser ese rol? ¿Cuál debe ser su responsabilidad? Y también le pregunto por dos temas muy concretos que han venido cada vez tomando mayor auge. Por un lado, la denuncia. Por un lado, la denuncia de las situaciones que pueden ser anticompetitivas y por otro lado, doctora, programa de clemencia. Los programas de clemencia, ¿qué tanto cree usted que pueden ser herramientas que además de la posición que debe tener la administración, que ya la vamos a escuchar en su valoración, pues qué tanto estas herramientas pueden colaborar para este momento en el que estamos, los desafíos que estamos de competencia en contratación, pero desde la era digital y todos los desafíos que nos está dando esta era digital? Doctora, por favor. Muchas gracias, Cristian. La verdad es que las dos preguntas que me plantean me resultan extraordinariamente relevantes. Y voy a empezar por la primera, que es el papel de la administración. Yo creo que aquí estamos en un proceso de aprendizaje constante y en un importante proceso de evolución. Y creo que, si bien es cierto que hace algunos años había una separación y los mundos de la contratación pública y la competencia iban en vías paralelas y nunca convergían, creo que llevamos unos cuantos años en los que hemos sido conscientes de la necesidad de esa convergencia. Porque es cierto que los objetivos que pretendemos las dos administraciones son diferentes y es verdad que la administración del poder adjudicador, la administración contratante, tiene el objetivo de prestar un servicio a la ciudadanía normalmente y para eso necesita de la herramienta de la contratación pública y por lo tanto su objetivo es proveer ese servicio a la ciudadanía en las condiciones y muchas veces en un tiempo determinado y muchas veces sin un conocimiento y eso me plantea también la herramienta que estaba presentando la profesora de Guerrero. Y por lo tanto es necesario que la administración contratante cumpla con su objetivo y que tenga muchas veces esa cooperación con los operadores económicos que resulta imprescindible. Dicho lo cual, la confluencia entre los dos mundos, entre el mundo de la contratación pública y el mundo de la competencia, pone de manifiesto que hay un número excesivamente elevado de casos en los que la administración contratante, en esa colaboración con los operadores económicos, pues a veces no es consciente o a veces sí lo es, pero el hecho es que se deja guiar por intereses de los operadores económicos, muchas veces por esa asimetría de información existente entre el conocimiento que tiene la administración cuando va a contratar y el conocimiento que tienen los operadores económicos sobre las condiciones de mercado, sobre las exigencias técnicas. Y eso tiene como consecuencia que en un número elevado de ocasiones la administración juega un papel en la infracción administrativa que debemos considerar. Tenemos varios casos en España en los que se ha considerado que la administración contratante
forma parte de la infracción. Evidentemente no es un operador económico que interviene en el acuerdo, pero lo que sucede es que la Administración puede actuar consciente o inconscientemente, consciente de la ilegalidad o inconsciente de la ilegalidad, como un facilitador de la colusión entre los operadores económicos. Con lo cual, el papel de la Administración es extraordinariamente importante. En España tenemos varios casos en los que la autoridad de competencia ha considerado responsable de la infracción, empezando por un caso histórico que fue el más relevante, que es el caso de Vinos de Jerez, siguiendo con el caso los dos casos de puertos en el puerto de Valencia y en el puerto de Barcelona, en los que el papel de la Administración ha sido un papel contrario al interés general y por lo tanto ha sido considerado por parte de la autoridad de competencia como parte de esa infracción. Hay una resolución del Tribunal Supremo Español más reciente en el caso de pañales para adultos, en el que Obiter dicta, en una de las sentencias se plantea que la Administración puede actuar como facilitador de la infracción, y aunque no se había incluido en ese caso a la Administración como parte en el procedimiento de infracción, pues sin embargo el juez plantea quizás sin la confluencia del papel de la Administración esta infracción no se podría haber cometido. Y hay numerosos casos en el ordenamiento jurídico español, aplicaciones informáticas, el caso de los radares meteorológicos, que es bastante importante porque la Administración catalana fue incluida dentro del expediente administrativo sancionador de competencia. Y entonces nos planteamos, yo creo, esa necesaria colaboración de la Administración con los operadores económicos, de manera que se palíe en parte esa asimetría de información y los pliegos puedan redactarse de forma coherente con el servicio que pretende prestarse y sin establecer exigencias que no estén vinculadas con ese objetivo, pero nos planteamos esa línea compleja en virtud de la cual el papel de la Administración puede considerarse facilitador de la competencia, de la infracción de competencia. Y por lo tanto, en el ordenamiento de la Unión Europea tenemos varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en que se plantea esa figura del facilitador como ese operador que no es un operador económico, que no es un operador actuando en el mercado afectado, pero sin cuya confluencia la existencia de la infracción resultaría imposible o la conducta de las empresas sería muy diferente. Por lo tanto, desde una perspectiva de competencia, tenemos esa dicotomía de necesitamos colaboración por una parte, necesitamos conocimiento por parte de los operadores y por parte de la Administración, pero sin cruzar líneas que nos lleven a facilitar la conducta por parte de los operadores económicos. De hecho, existen supuestos no inhabituales en los que los tribunales han reducido las multas impuestas por la autoridad de competencia a los operadores económicos, planteando la Administración lleva viendo esta conducta durante muchos años y no ha reaccionado. Y la obligación de la Administración sería reaccionar. Entonces, creo que la necesidad de que los poderes adjudicadores se pongan en contacto con la autoridad de competencia y den noticia de la existencia de conductas que para ellos pueden ser simplemente banderas rojas, digamos, que pueden ser simplemente elementos que les lleven a pensar que la conducta de los operadores no es la razonable desde una perspectiva de razonamiento económico, pues resulta muy, muy necesaria. Y la alternativa, la otra herramienta de la que deberíamos servirnos es la que me lleva a la segunda pregunta que me ha planteado el doctor Campos, que es la existencia de las herramientas de informantes anónimos y de las herramientas de clemencia. Y creo que las dos herramientas resultan imprescindibles en prácticamente, no diría todos los casos, pero en un tanto por ciento muy relevante de supuestos. Para la autoridad de competencia,
resulta muy difícil conocer la existencia de conductas contrarias a la competencia. Y por lo tanto, la posibilidad de desarrollar procedimientos que garanticen la confidencialidad de los informantes anónimos resulta absolutamente imprescindible. Y la fortaleza de procedimientos de clemencia que lleven a aquellos operadores que por distintas razones han participado en una conducta, pero que pueden colaborar con la autoridad de competencia, también resulta imprescindible. En el ejemplo que yo les he puesto, yo puedo plantearles que ese asunto, el de mantenimiento de carreteras, comenzó por unos informantes anónimos que directamente presentaron unas hojas de papel en el buzón de correos de la Comisión Nacional de la Competencia Española. Esa información anónima tuvo como consecuencia que la autoridad de competencia empezó una investigación, vio que la información que se había recibido tenía avisos de verosimilitud y realizó una serie de inspecciones. Y lo que yo puedo decirles es que después de esas inspecciones, el solicitante de clemencia presentó las fórmulas que yo les he enseñado en la presentación y que sin la colaboración de ese informante anónimo, ese caso sofisticado que yo les he presentado posiblemente habría sido imposible. Porque incluso con las herramientas, que la verdad es que la Autoridad de Competencia Española son muy desarrolladas, las herramientas digitales de screening y de inteligencia artificial que se están utilizando para hacer un análisis sistemático de ofertas presentadas por las empresas en distintos procesos de contratación, sería imposible. Habría sido imposible entender la sofisticación de esa fórmula. Entonces, la existencia de esa posibilidad de que incluso después de realizar una inspección, el solicitante de clemencia asista a la autoridad de competencia y dé información añadida que era desconocida para la autoridad de competencia, es lo que finalmente tiene como consecuencia que se puedan paralizar esas conductas que son muy negativas y sancionar a los operadores. Por lo tanto, creo que la confluencia de las dos cuestiones que me ha planteado es muy pertinente. Muchas gracias, doctora. De verdad, información altamente valiosa por la experiencia y por la teoría. Y nos la cuenta para pasar hacia Carlos Centurión de la Autoridad de Paraguay, porque Carlos, si no, le entiendo mal desde su perspectiva, hay una realidad de limitaciones importantes, de tal vez muchos deseos de trabajar con tanto compromiso, pero a partir de una realidad de limitaciones importantes, tanto de recursos presupuestarios, probablemente de tecnología, probablemente de herramientas. Los países latinoamericanos, Carlos, como usted bien sabe, han venido pasando eh, de sistemas de papel a sistemas electrónicos de contratación pública, en algunos países con varias plataformas de compras, en otros impulsando una sola plataforma de compras, pero ahí mismo también se plantean retos importantes sobre qué tipo de aplicaciones, qué tipo de algoritmos se tienen que desarrollar desde el inicio para que estos sistemas puedan ayudar, como sucede efectivamente, como lo dice la doctora Canedo, en la autoridad española, que es un referente para los efectos nuestros, que he notado que Carlos sigue bastante a la autoridad española porque la ha citado en su presentación. Pero ¿qué hacer con una autoridad como la paraguaya que no es tan distinta a la autoridad uruguaya, a la autoridad costarricense, guatemalteca, donde los recursos son limitados, la capacidad de hacer es altamente limitada? Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son los requerimientos mínimos, Carlos, que usted cree que deberíamos tener presente? Y a partir de eso, la doctora Caneo nos ha comentado un caso, pero bien sabemos que en Italia, Alemania, tal vez México, tal vez Chile, tienen un portafolio de casos que basta con mirarlos para tener presente cuál ha sido la experiencia de la autoridad nacional de estos países. Pero en Paraguay, en concreto, ¿qué nos puede comentar sobre la escasez de casos que no nos permite pensar cómo debe ser la herramienta analítica que tendríamos que desarrollar ya en la propia casa y no tanto mirando el escenario internacional? Adelante, Carlos. Gracias, Cristian. Sí, es así mismo como decís, en cuanto a los requisitos mínimos, antes que nada hay que poder acceder a los datos de los procesos licitatorios, ¿verdad?
En Paraguay tenemos la suerte, ¿verdad? Que es cierto que no todas las jurisdicciones tienen la misma suerte de que la mayoría de los datos que publica la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas están publicadas y de manera estructurada y lo podemos usar directamente, ¿verdad? Pero ese sí sería un requisito mínimo. Existen formas de igual, si la información existe, pero en documentos menos, o sea, de manera menos procesada, usarlos, pero ahí ya requiere herramientas más sofisticadas como el sistema que se está planeando de Yacaré, ¿verdad? No se podría hacer tan fácilmente un proyecto de más corto plazo como el que yo estoy trabajando en el fellowship, ¿verdad? Es necesario, como dije, que existan estas bases de datos de acceso público o en su defecto que la agencia de competencia tenga la suficiente coordinación con la agencia de contrataciones para conseguir el acceso a esta información, ¿verdad? Y por el lado de la agencia de competencia, el factor necesario es contar con funcionarios no solo capacitados en economía, o sea, en economía y derecho de la competencia, sino también en analítica de datos y ciencia de datos. Y acá vale la pena subrayar que las nuevas herramientas tecnológicas disponibles como los LLM o inteligencia artificial bajan tanto la barrera de entrada que hace posible llevar un proyecto como estos adelante por un solo funcionario, ¿verdad? Y siempre que este funcionario cuente con la experiencia, la capacitación y la posibilidad de involucrarse de lleno en el proyecto. Y en relación al otro tema que tiene más que ver con la limitación que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Porque tenemos en realidad un solo caso hasta ahora que se terminó, no fue sancionado por discrepancias normativas entre la ley de contrataciones y la ley de competencia, pero sí igual se puede aprender bastante de ese caso porque sí los indicios que se detectaron fueron considerados eh, suficientes para aprobar la práctica por nuestro directorio, ¿verdad? Pero bueno, igual, lastimosamente, un solo caso no es suficiente para usar herramientas más sofisticadas, ¿verdad? O sea, que requieren del etiquetado de casos, ¿verdad? Es decir, procesos ya confirmados como colusorios en cantidad suficiente para entrenar modelos de aprendizaje supervisado. Ah, Por eso los indicadores se eligen desde la teoría económica y la experiencia de otras jurisdicciones. Cada uno de los indicadores se respalda en un mecanismo de colusión conocido y documentado en las guías de la OCDE o guías de la región, como recientemente la Agencia de Procompetencia lanzó una guía muy, muy interesante que me sirvió bastante también como insumo para este trabajo que estoy llevando. Y la literatura académica, ¿verdad? Y la práctica de otras agencias de competencia, como ya les mencioné. A partir de esas fuentes sabemos qué buscar y al analizar los datos locales vemos qué señales efectivamente aparecen en nuestras contrataciones, con qué frecuencia y qué procesos conviene mirar de cerca. En la práctica, esto nos exige adaptar los indicadores a los procedimientos, modalidades y marco normativo propio, ¿verdad? de nuestro sistema de contrataciones públicas. Y buena parte del trabajo está ahí en ese cruce entre el conocimiento de competencia y de compras públicas también. Y de ahí el valor de espacios como este, ¿verdad? Que cordialmente están organizando desde el IPCCP con tu liderazgo, Cristian. Y porque la experiencia de otros países es el insumo que sustituye los casos que aún no tenemos en el Paraguay, ¿verdad? Para este trabajo. ujú. Muchas gracias, Carlos. Es una reflexión muy real, ¿verdad? Porque a veces la teoría parece querer contestar situaciones complejas que tienen los países y las autoridades, pero importante siempre esa sensibilidad de dónde estamos y qué deberíamos estar pensando para poder finalmente alcanzar el objetivo que nos plantean
la presencia de autoridades en ambos sectores y sobre todo empezaste diciendo, pues hay que tener datos y a veces hasta en eso cuesta ver que las autoridades de contratación estatal entiendan la importancia de acordar con la autoridad de competencia de su país un flujo, un acceso permanente sin discriminación alguna a todos los datos que están registrándose. Y ahí también rescatar lo que mencioné, el valor de que ojalá exista una sola plataforma de compras, porque el tema de la limitación entre pluralidad de plataformas no colabora. Vamos con la doctora Guerrero como última reflexión de esta charla de este 23 de junio porque plantea un asunto que se ha venido discutiendo bastante sobre los pactos de integridad, pero también cuando se ha preguntado cómo deben ser los programas de cumplimiento, por dónde hay que empezar, por dónde se logra tratar de acoger las mejores prácticas. Doctora, lo mismo yo creo que sucede con los pactos de integridad. ¿Por dónde se tiene que empezar en cuanto a los criterios de elección de los casos concretos o los proyectos, la selección de los monitores y a la vez en la fase ya de implementación, eh, la gestión de los riesgos, cómo asegurar un buen seguimiento para ir mejorando en la marcha, la evaluación y todo lo que es finalmente el aprendizaje? Reitero, son preguntas necesarias porque a la larga, y la teoría nos puede contestar, pero en su experiencia de tantos años y de estar colaborando en los países de Latinoamérica, porque doy fe de que ella ha contribuido con varios países a construir directrices, reglamentaciones sobre estos temas. ¿Qué nos puede comentar, doctora, como participación última de su parte? Muchas gracias, doctor Campos. Efectivamente, ha dado usted con la clave de algunas preguntas que son muy relevantes a la hora de implementar, diría, este tipo de herramientas o cualquier herramienta que se quiera implantar adicional para buscar un beneficio. Y quizás lo primero que tendríamos que plantearnos es si es necesaria, ¿no? Quizá esta pregunta, que puede ser obvia o puede parecer obvia, es la pregunta fundamental, porque si es un sector que ya está funcionando bien, quizá no hace falta implementar nada adicional o llevar a cabo herramientas ¿no? que nos requieran más trabajo, más esfuerzo. Esto yo creo que, claro, como profesora de Derecho Administrativo soy muy pragmática en este tipo de cuestiones y en los asesoramientos siempre es la primera cuestión, ¿no? O sea, delimitar qué tipo de proyecto puede ser importante. Y puede ser importante lo que decíamos antes, por la dimensión, esa dimensión que puede ser política, social, económica, pero también puede ser importante, por ejemplo, por la duración. A lo mejor tenemos contratos que tienen una larga duración en el tiempo y que por lo tanto nos puede ser interesante o relevante el llevar a cabo estas medidas adicionales que además pueden ser muy positivas en cuanto a por qué llevarlas a cabo, precisamente porque pueden descargar de ese trabajo adicional a los miembros del órgano de contratación que ya tienen atribuidas unas labores precisas, complejas, detalladas, y que por tanto esto sería un plus a su labor habitual que hay veces que es difícil incluir en la propia jornada laboral, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, en cuanto a la duración de los contratos, esto es importante. Esencial ver la fase en la que queremos, en la que se encuentra el procedimiento. Hacía mención a ello anteriormente, pero realmente dense cuenta que muchas veces los problemas que tenemos de competencia, lo han explicado quienes me han precedido en el uso de la palabra, vienen de los acuerdos colusorios llevados a cabo entre empresas que hablan entre ellas previamente, incluso que hablan con la administración para diseñar determinado contrato, ¿no? Con lo cual, el detectar cuanto antes en qué momento ha podido darse ese problema y, por lo tanto, llevar a cabo esa medida, ¿no? La prevención siempre es mejor, ¿no? Que intentar sanar, ¿no? Es mejor no enfermar que curar, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, con lo cual esto es muy, muy importante. Y también puede ser otro elemento esencial la naturaleza, el objeto específico del contrato. ¿Qué es lo que voy a comprar? Por ejemplo, si, como sabe el doctor Campos, ¿no? Si estamos llevando a cabo un contrato en el que adquirimos innovación, Costa Rica tiene ahora su reglamento de compra pública de innovación, si lo que voy a adquirir es una solución innovadora y por lo tanto hay una indeterminación
respecto a muchos ámbitos en los que habitualmente sí tenemos la información previa, por ejemplo, cuándo voy a conseguir el resultado, qué tipo de rendimiento voy a poder exigir, quién tiene que participar allí, qué tipo de derechos de propiedad intelectual o industrial se van a generar a lo largo del trabajo. En todo este tipo de elementos puede ser muy relevante el contar con alguien, con un profesional bien formado, con conocimientos específicos de la materia que sea necesaria. Por ejemplo, en este caso, pues la gestión de un proyecto de investigación y desarrollo, ¿no? Con lo cual, estos son elementos que pueden ser verdaderamente importantes. Otra característica fundamental es quién va a actuar de monitor, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que aquí resulta clave ser muy transparente, dar toda la publicidad a la elección de esa persona o conjunto de personas que van a llevar a cabo esta labor fundamental. ¿Por qué? Porque solo de esa manera vamos a poder garantizar que su labor va a tener de verdad una repercusión positiva en nuestro contrato, en nuestra actuación específica. Por ejemplo, yo podría ser monitora de un ámbito jurídico, pero si lo que buscan es un control presupuestario, sería mejor que fuera un economista. O si lo que están buscando es una correcta ejecución de una obra, sería mejor un ingeniero, por ejemplo. Entonces, allí podemos tener un equipo de personas que en función de la tarea que vayan a desempeñar tengan un currículum, una hoja de vida que manifieste que realmente son los mejores y publicarla, de tal manera que todo el mundo que quiera pueda acceder a esa información y poder revisar ese tipo de elementos, ¿no? Y aquí la publicidad es fundamental. Y otro tema que quizá también desde mi punto de vista es fundamental para garantizar el buen desarrollo de este tipo de herramientas es quién lo financia. Porque claro, dense cuenta que la financiación puede venir de elementos muy, muy distintos. Podría ser, por ejemplo, una financiación externa de un banco multilateral, por ejemplo, que quiera promover esas buenas prácticas vinculadas a este control de la corrupción o de prácticas deshonestas o de actuaciones que a lo mejor están desviadas del objetivo fundamental o inicial. De tal manera que esa financiación externa y ese control externo llevado a cabo por esa entidad puede ser un marchamo, una garantía adicional de la buena ejecución, o agencias de cooperación. Pero también lo podría pagar el propio órgano de contratación. Podría decir, bueno, como yo en este contrato considero que hay elementos que son problemáticos o que podrían serlo, dispongo ya parte de mi presupuesto base de licitación para directamente pagar a esta ciudadanía, ¿no? O incluso los propios licitadores que se junten entre ellos y digan los operadores económicos, a nosotros nos interesa demostrar hacia la ciudadanía, hacia los órganos de contratación, hacia la sociedad en general, que efectivamente nosotros vamos a actuar conforme a la legalidad y por lo tanto hacemos un fondo común. Pero claro, en función de quién esté en cada momento, podría ser importante el que una vez más, se lleve a cabo una buena labor de transparencia, de publicidad, de tal forma que todo el mundo pueda acceder a esa información y en su caso, pues manifestar lo que considere oportuno. Y ya digo, yo creo que estos elementos son claves para de verdad lograr ese éxito que buscamos siempre en esa contratación pública, que sea íntegra, que sea transparente y que vaya muy directa a lograr el resultado que buscamos, que es la satisfacción de ese interés general o interés público, que siempre es la clave de la actuación administrativa. Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctora Guerrero, la doctora Canedo y el doctor Centurión, si pueden abrir la cámara para el cierre de este sexto webinar iberoamericano que se ha ocupado de analizar la temática de la contratación competencia en la era digital, los riesgos, desafíos emergentes que presentan pues las autoridades, los países, los mercados que se ven relacionados con la contratación estatal. Ha quedado un riquísimo aporte de la experiencia real, como lo ha hecho la doctora Canedo, de los desafíos que Carlos nos ha comentado, de los esfuerzos que está haciendo la autoridad paraguaya sobre este particular. Como Pablo Xavi nos hizo una introducción elemental, básica de la importancia del valor de la competencia en la contratación estatal, y sin lugar a dudas, la doctora Carmen de Guerrero con todo su planteamiento de los pactos de integridad que han venido de menos a más y más en toda esta transformación regulatoria
muy de la mano con las recomendaciones que la OCDE precisamente le ha venido dando a países latinoamericanos, tanto los miembros como los que están ahí haciendo su trabajo para poder convertirse en Estados miembros de la OCDE. Ha sido pues muy valiosa el aporte. Los desafíos son bastante copiosos, ¿verdad? Agradecemos a los que han planteado sus interrogantes por el chat. Hay algunas preguntas que yo personalmente voy a contestarlas al señor Soto, auditor, que es un auditor que nos ha pasado varias preguntas inquietantes y que hay una respuesta, por lo menos desde la óptica académica, para que las pueda usted considerar una vez que le mande las respuestas, pero muy valiosas sus preguntas. A todas las personas que se han conectado, he estado viendo rápidamente la lista, como siempre, de prácticamente todos los países de Iberoamérica y también incluso personas que son titulares de autoridades. Se me avisó incluso que diputados del Congreso guatemalteco estaban conectándose hoy porque Guatemala está discutiendo una transformación importante de su marco de la contratación estatal. Guatemala hace no mucho finalmente adoptó su ley que creó a la autoridad de competencia. Ánimo a Guatemala en ese esfuerzo que es muy importante poder modernizar el marco normativo y a todos los demás países conectados. Mil gracias por sacar su tiempo, por valorar estos esfuerzos. Muchas gracias a la autoridad paraguaya, muchas gracias a Carmen con la Universidad de Zaragoza y el Observatorio, a la doctora Pinedo por el apoyo desde su rol como experta de OCDE en esta temática y que pasen un excelente, pues buen resto de tarde en Europa y casi ya llegando la tarde o mañana en el lado de Centroamérica, Suramérica. Mil gracias nuevamente, pasen bien. Chao, gracias. Chao, chao, muchas gracias. Gracias.